tal? ¿Cómo están? Al comienzo de esta jornada estamos a viernes. Es una buena noticia, la única que les voy a contar hoy. Estamos a 27 de octubre, el año es el 2017. Y decíamos ayer que o elecciones o 155. Y ahí seguimos. El señor Puigdemont, o quien quiera que tome ya las decisiones en ese gobierno de pollo sin cabeza, está a tiempo de elegir. Ni siquiera puede considerarse un dilema lo que tiene. O elecciones para renovar el Parlamento y retirarse él discretamente a su casa para no volver a salir de ella, o 155, cese en su cargo y a su casa también, vista la miopía gigantesca y sobre todo la ineptitud creciente que este ciudadano ha ido demostrando, ¿no? A su casa, salvo que antes persevere en su pretensión de proclamar la República Catalana y entonces, en lugar de en su casa, acabe en prisión por rebelión consumada. La realidad es tozuda y el mundo mágico en algún momento se acaba. Hoy tenemos por delante, ya se lo anticipo, una mañana muy parecida a la tarde de ayer, que va a ser larga, a la espera de que el Senado vote el 155 y a la espera de que el Parlamento catalán vote o declare o proclame o lo que quiera que al final haga con la República Fantasma de Cataluña. Un día parecido al de ayer, pero con una novedad principal. Y es que el tiempo de marear la perdiz y de marearnos a todos se les ha acabado a Puigdemont y compañía. Este señor llamado Puigdemont se liquidó ayer a sí mismo porque se retrató en toda su pequeñez. No sabe gobernar, no sabe leer la realidad, no sabe medir su margen de acción y, lo que es más grave para un dirigente político en el puesto que él ocupa y en la encrucijada que él mismo ha creado, no sabe negociar. Ni siquiera sabe negociar. Ni teniendo a su lado a Íñigo Urkullu, que es maestro de la negociación. Le han estado lanzando al señor Puigdemont salvavidas desde el PSC, desde el PSOE, desde el PNV, desde las organizaciones de empresarios. Le ha estado lanzando salvavidas el propio gobierno de España, que está deseoso de encontrar una buena razón para no aplicar el 155. Y él, Puigdemont, se ha puesto a negociar sobre el tamaño que debía tener el flotador y sobre el material del que debía estar hecho, regateando el náufrago como si estuviera en disposición de escoger él el tablón al que agarrarse, mientras la tripulación se le amotina, porque el barco, todos ellos lo saben, el barco se hunde. Pues bien, hace falta que ante estas horas que nos esperan, el compromiso con la paz y con el civismo se mantenga más firmes que nunca, porque solo de esta manera, y subrayo, solo de esta manera, podremos terminar ganando. Y aún sigue con esto. Podremos acabar ganando. ¿Pero ganando el qué? El barco se le ha hundido, con 155 o sin 155. Estamos en el final del trayecto. Lo de ayer y hoy es el remate a la altura de lo que ha sido todo el proceso, o sea, un engendro. La traca final del despropósito histórico en el que ha metido a Cataluña el Frankenstein independentista en este dislate máximo al que hemos asistido en las últimas horas, dislate máximo de gatillazos, de imposturas, de piruetas, con el que ayer de nuevo volvió a abochornar el presidente a sus gobernados. Que si declara la independencia, pero poco y sin ganas, que si luego sugiere que irá al Senado pero al final no va, que ofrece diálogo pero luego no lo acepta, que amaga con dimitir, pero tampoco para eso tiene arrestos. En este punto, y naturalmente sin haber firmado ningún decreto de disolución y convocatoria de elecciones, corresponde al Parlamento proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación contra Cataluña del artículo 155. La pelota al Parlamento de nuevo, al Parlamento. Por eso para hoy tenemos otra vez lo mismo. Como dice el periodista Basteiro, pues el giro de 360 grados, vuelta a la misma casilla al cabo de estas 24 horas últimas de jarana. Pero con esta novedad principal, insisto, que el tiempo a Puigdemont, a Junqueras, a Forcadell, el tiempo se les ha terminado. Ni 24 horas les quedan en sus cargos a los dos primeros, el presidente y el vicepresidente. La señora Forcadell seguirá siendo presidenta del Parlamento de Cataluña, pero perderá su condición de delegada gubernamental, porque el gobierno al que ella ha representado todo este tiempo en el Parlamento va a quedar relevado. Puigdemont se ha anulado a sí mismo como líder que nunca supo ser, como cerebro del proceso, porque nunca tuvo cerebro, y como mártir que, ahora se ha visto, nunca creyó lo bastante en esta causa. Nunca creyó que el advenimiento dichoso e indoloro de la nueva República Catalana fuera a abrir en realidad un mundo de luz y de color para los catalanes, porque de haber creído eso, de habérselo creído de verdad,
no estaría amagando con aceptar esto de las elecciones autonómicas durante toda la mañana de ayer. No habría estado rehuyendo con tanta carencia de pudor el cáliz de la inmolación, proclamando su agotadora independencia y ofreciéndose a purgar en prisión el delito de rebelión consumado. El derecho a la indeterminación, que es en lo que ha estado el gobierno catalán, dura lo que dura. Es verdad que al independentismo le ha durado, por negligencia de sus adversarios, mucho más de lo históricamente digerible. Pero se acabó el tiempo. El tiempo de anunciar que ya llega la secesión, esto ya llega para frenar en el último momento y exigir que se les compense por no haber consumado el daño del todo. Se acabó el embestir al Estado y alegar luego que es el Estado el que te embiste a ti, ignorar la Constitución y lamentarte luego de que la Constitución no te lo pone cómodo, vulnerar tú la ley y acusar al otro de estar ignorando tus derechos. Y se acabó el predicar que el mundo entero se rendiría a tus pies, porque España, bien lo sabes tú, le cae antipática por ahí fuera a todo el mundo. El cuento ha durado años y años y años, el cuento ha ido añadiendo capítulos cada vez más inverosímiles, el cuento ha monopolizado el debate público en Cataluña y en estos últimos tiempos en el resto de España. Pero incluso el cuentismo contumaz acaba agotándose en su propio falseamiento. Y en eso estamos, en el choque con la realidad. El choque con la realidad para los ciudadanos que se dejaron engañar y que ahora está siendo, claro, el choque tremendamente agrio. Defraudados por un gobierno imprevisible y caótico. Se ha comprobado ahora que esto del 155 realmente era muy eficaz en su condición disuasoria. Mucho más de lo que estos señores querían admitir. Así que Puigdemont y su corte, que decía que nunca se plantearía unas elecciones autonómicas porque sería repetir lo del año 2015, al final estuvieron ayer a punto de aceptar la convocatoria de esas elecciones. Dice Puigdemont que no le han dado garantías suficientes en el gobierno para que no se aplique el 155. Las garantías. ¿Qué garantías esperaba este ciudadano? Después de haber estado hablando con Montilla, con Iceta, con Urkullu, con Moraga, con Ana Pastor, con Santi Vila, todos ahí buscando la manera de negociar. Y el señor Puigdemont exigiéndole al gobierno que le hiciera llegar primero el texto del decreto de anulación del 155. Y exigiéndole algunas otras cosas. Hoy cuentan las crónicas en los diarios que pedía la inmunidad a efectos judiciales, que pedía la excarcelación de los Jordis. Hay que estar muy fuera de este mundo para creer que el gobierno de un país te va a firmar un papel que diga: yo, Rajoy, me comprometo a cesar la represión a la que tengo sometida a Cataluña. Yo, Rajoy, retiro a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a todos los piolines del mundo. Yo, Rajoy, haré lo que esté en mi mano para que las acciones judiciales no sean muy gravosas, ¿no? Carlas, sé fuerte, hacemos lo que podemos. ¿Qué diablos se creían que iba a pasar? ¿Qué diablos se creen que es el Estado? ¿Con quién diablos se creía este señor que estaba tratando? Y sobre todo, ¿quién diablos les dijo que Cataluña fuera suya? En medio de esta estúpida confusión que han sembrado todos estos últimos días, hay algunas cosas que ya se han aclarado para siempre. Carles Puigdemont carece de talla y de coraje para presidir el gobierno de Cataluña. Oriol Junqueras, que pasaba por ser el inteligente, el hábil y el astuto de esta pareja, ha quedado a la altura de Puigdemont. Y el procés está muerto. Por mucho que se movilicen los herederos de los Jordis, por mucho que los payesos saquen sus tractores a la calle, por mucho que los estudiantes hagan huelga y por mucho que la CUP monte el pollo. O la madre de todos los pollos, que es lo que probablemente va a intentar montar la CUP. Aquí ha quedado en evidencia que llegada la hora prima, el personal se arruga. Al menos el personal que tiene todavía 2 dedos de frente y algunos euros en el banco. El personal con los pies en la tierra que al final sabe lo que aquí está en juego. No esta panda de pirómanos que se levanta cada día dispuesta a prender la mecha para que todo vuele por los aires. Como cada viernes a esta hora saludo a Fernando Savater. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días, Carlos. Que a lo mejor me quieres hablar de algo que no sea Cataluña, pero ya lo dudo. Bueno, voy a darle un giro celestial, digamos, al tema de Cataluña. A ver. Porque claro, como no se sabe, no se sabe lo que si vamos a la independencia, a esas elecciones que sería la falsa solución preferida por algunos, en fin, estamos, como suele decirse, en la cuerda floja. Entonces, yo creo que el proceso lo que necesita es un santo patrono, una santa patrona, que en España siempre es un recurso para, en circunstancias difíciles, pues tener a alguien a quien acudir, alguien por encima de los humanos.
Yo propondría como santa patrona del Procés a la gran trapecista Pirito del Oro, que acaba de fallecer y que era una artista extraordinaria. Yo tuve la suerte en mi maravillada infancia de verla actuar allí en el antiguo Circo Price, que se levantaba donde hoy está el Ministerio de Cultura. Supongo que es pura casualidad. Verdaderamente ella, como digo, era una artista extraordinaria, quizá la trapecista más grande que ha habido en los últimos tiempos, y lograba dar el triple salto mortal sin red. Actuaba sin red, eso le costó algún accidente, pero ella había logrado actuar sin red, decía que le daba más tranquilidad actuar sin red y conseguía el triple salto mortal, que es una de esas especies de sueño, digamos, de los trapecistas. Bueno, yo creo que la figura de Pirito del Oro, por otra parte tan entrañable y tan ligada, digamos, a una cierta época de España, podría servir muy bien como santa patrona del Procés, porque lo que han pretendido los Puigdemont y compañía es un triple salto mortal, pero sin la red, porque la red no existe. Ellos se han estado intentando constantemente inventar redes falsas, las garantías que piden al gobierno, las elecciones que serían más de lo mismo, en fin, han intentado constantemente inventar una red inexistente para ese triple salto mortal. Lo que pasa es que Pirito del Oro era una gran artista, y yo creo que los que hay ahora en el Procés no son precisamente artistas, son más bien chapuceros, y entonces la cosa va como esos en aquellos antiguos circos en que los payasos hacían la broma de tratar de imitar a los trapecistas, a los que hacían los volatines y se caían, y bueno, yo creo que más bien vamos por ese lado. Sí, es que para hacer bien el circo hay que ser un profesional también, ¿eh? Y en el caso de Puigdemont y compañía está claro que Dios no les ha llamado por el camino de la profesionalidad. Yo me quiero sumar al homenaje de Fernando Savater a Pirito del Oro, muy bien. Pero yo creo que es hora de recordar la figura heroica de su marido, que como ella trabajaba sin red, se situaba debajo por si se caía a recogerla con sus brazos. Y andaba el hombre por el escenario esperando a ver si aquella mujer caía para recogerla, ¿no? Bueno, pero al final la engañó, al final la engañó. O sea, al final fue un duro golpe en la vida de Pirito, porque al final el marido resulta que se fue a recoger a otra que se caía de más bajo, no se caía de tan alto. También es verdad. Oye, Fernando, que sacas ahora a la venta el próximo 14 de noviembre, me han dicho que ya se puede leer y adquirir un texto que seguro que es interesante, que lleva por título, y no daré más pistas, Contra el separatismo. Bueno, ya ves, la cosa no va muy disfrazada. Sí, es un texto de urgencia, si quieres un panfleto, juntando un poco, porque a mí me parece que a veces se da unas explicaciones excesivamente académicas, excesivamente técnicas, a lo que debería explicarse de alguna forma como un atentado a la ciudadanía, porque yo creo que no es lo mismo el nacionalismo que el separatismo. El nacionalismo es un narcisismo colectivo que probablemente tiene muchos grados, desde los grados más o menos simpáticos del apego al terruño, etcétera, hasta los graves que hemos visto el siglo pasado, que han desencadenado guerras mundiales, ¿verdad? Pero el nacionalismo yo creo que casi es inevitable, casi forma parte, digamos, todos somos de algún modo nacionalistas, de algún pequeño lugar, de algún equipo de fútbol, de alguna... Lo que es distinto es el separatismo. El separatismo es utilizar esos sentimientos mezclados con otros aún más destructivos para atacar directamente lo que es la democracia, lo que es el Estado de Derecho. Entonces, yo intento ahí en esas páginas pues hacer esa distinción y explicar un poco la cosa. Pues lo leeremos con interés como todo lo que publicas. Fernando, un fuerte abrazo, que tengas un feliz fin de semana. Bueno, yo nada más recordaros que mañana por la noche a las 3 serán las 2 en todas partes, menos en Cataluña, que será la 1:55. Hasta luego, Fernando, cuídate. Hasta luego.
Señor García Albiol, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, nos surgió aquí la duda en la tertulia, por eso le llamé, para que nos la resuelva. En el caso de que Junts pel Sí propusiera votar hoy en el Parlamento de Cataluña una declaración de independencia, proclamación de la República Catalana o como quisieran expresarlo, ¿el Grupo Popular en ese Parlamento participaría de la votación? Pues es una de las opciones que estamos estudiando porque tenemos constancia de que como mínimo 2 diputados de Junts pel Sí no darían apoyo a este documento, a esta propuesta. A partir de aquí, pues estamos viendo si somos coherentes como hemos actuado en los últimos meses y nos levantamos del pleno y nos vamos, o bien estudiamos alguna fórmula para ver si fuera posible que el independentismo perdiera esta votación y poner punto y final a este proceso independentista, como mínimo desde un punto de vista parlamentario. Por tanto, en este momento está todo abierto. Aunque fuera sacrificando su propia coherencia, porque usted me lo dice bien, lo coherente sería hacer lo mismo que hicieron cuando se votaron leyes inconstitucionales, pero ante la perspectiva de poder salir derrotado el independentismo de la votación, ¿estarían ustedes dispuestos, digo, a sacrificar esa coherencia? Sí, estamos dispuestos a sacrificar esta coherencia en base a la posibilidad de que se pusiera punto y final desde un punto de vista parlamentario a la ruptura de Cataluña con el resto de España. Este es un tema que desgraciadamente para Cataluña y para el resto de España ya hace mucho tiempo que dura, y si tenemos la posibilidad, la más mínima posibilidad de que sea así, de que pongamos punto y final y que los derrotemos en donde ellos han convertido su fortín, que es en la fuerza parlamentaria, que no social, porque no tienen una mayoría social, pero sí parlamentaria, creo que es una opción que en estos momentos no tenemos que descartar, pero bueno, está todo absolutamente abierto. Me ha dicho usted que tienen constancia de que 2 diputados del PDeCAT votarían en contra de la declaración de independencia. Faltan algunos más para que puedan ustedes ganar la votación, y siempre con la duda de que alguno de Cataluña sí que es pot, pues Dante Fachín acabará votando que sí. Sí, efectivamente, y esas 2 personas nos han informado, que no ha confirmado, que posiblemente un par de miembros más de Junts pel Sí podrían estar en la misma sintonía. Lo que sí que es cierto que estas personas no quieren dar la cara, no sé si me explico, quieren dar la cara porque, me decía uno literalmente, nos van a linchar cuando salgamos del Parlamento. Por eso este es un escenario que yo creo que no tenemos que descartar, que una vez conozcamos la propuesta de Junts pel Sí nos sentemos y con la cabeza bien fría decidamos qué es lo mejor, y sobre todo en base a las posibilidades reales de esta propuesta. Yo creo que si no hay opciones reales, pues el voto secreto no tiene sentido, pero si hay una mínima posibilidad de intentar, pues bueno, derrotar al independentismo en el Parlamento, lo tenemos que estudiar. También es cierto lo que usted apunta, que tenemos algunos miembros de Catalunya Sí que es pot, la marca de Podemos en Cataluña, que probablemente voten a favor. Albiol, gracias por haberme atendido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Al comienzo de esta jornada estamos a viernes. Es una buena noticia, la única que les voy a contar hoy. Estamos a 27 de octubre, el año es el 2017, y decíamos ayer que o elecciones o 155. Y ahí seguimos. El señor Puigdemont, o quien quiera que tome ya las decisiones en ese gobierno de pollo sin cabeza, está a tiempo de elegir. Ni siquiera puede considerarse un dilema lo que tiene. O elecciones para renovar el Parlamento y retirarse él discretamente a su casa para no volver a salir de ella, o 155, cese en su cargo y a su casa también, vista la miopía gigantesca y sobre todo la ineptitud creciente que este ciudadano ha ido demostrando, ¿no? A su casa, salvo que antes persevere en su pretensión de proclamar la República Catalana y entonces, en lugar de en su casa, acabe en prisión por rebelión consumada. La realidad es tozuda y el mundo mágico en algún momento se acaba. Hoy tenemos por delante, ya se lo anticipo, una mañana muy parecida a la tarde de ayer, que va a ser larga, a la espera de que el Senado vote el 155 y a la espera de que el Parlamento catalán vote o declare o proclame o lo que quiera que al final haga con la República Fantasma de Cataluña. Un día parecido al de ayer, pero con una novedad principal. Y es que el tiempo de marear la perdiz y de marearnos a todos se les ha acabado a Puigdemont y compañía. Este señor llamado Puigdemont se liquidó ayer a sí mismo porque se retrató en toda su pequeñez. No sabe gobernar, no sabe leer la realidad, no sabe medir, sumar el presidente a sus gobernados. Que si declara la independencia, pero poco y sin ganas.
que si luego sugiere que irá al Senado pero al final no va, que ofrece diálogo pero luego no lo acepta, que amaga con dimitir pero tampoco para eso tiene arrestos. En este punto, y naturalmente sin haber firmado ningún decreto de disolución y convocatoria de elecciones, corresponde al Parlament proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación contra Cataluña del artículo 155. La pelota al Parlamento de nuevo, al Parlamento. Por eso para hoy tenemos otra vez lo mismo. Como dice el periodista Basteiro, pues el giro de 360 grados, vuelta a la misma casilla al cabo de estas 24 horas últimas de jarana. Pero con esta novedad principal, insisto, que el tiempo a Puigdemont, a Junqueras, a Forcadell, el tiempo se les ha terminado. Ni 24 horas les quedan en sus cargos a los dos primeros, el presidente y el vicepresidente. La señora Forcadell seguirá siendo presidenta del Parlamento de Cataluña, pero perderá su condición de delegada gubernamental, porque el gobierno al que ella ha representado todo este tiempo en el Parlamento va a quedar relevado. Puigdemont se ha anulado a sí mismo como líder que nunca supo ser, como cerebro del proceso, porque nunca tuvo cerebro, y como mártir que, ahora se ha visto, nunca creyó lo bastante en esta causa. Nunca creyó que el advenimiento dichoso e indoloro de la nueva República Catalana fuera a abrir en realidad un mundo de luz y de color para los catalanes, porque de haber creído eso, de habérselo creído de verdad, no estaría amagando con aceptar esto de las elecciones autonómicas durante toda la mañana de ayer. No habría estado rehuyendo con tanta carencia de pudor el cáliz de la inmolación, proclamando su agotadora independencia y ofreciéndose a purgar en prisiones de acción, y lo que es más grave para un dirigente político en el puesto que él ocupa y en la encrucijada que él mismo ha creado, no sabe negociar. Ni siquiera sabe negociar. Ni teniendo a su lado a Íñigo Urkullu, que es maestro de la negociación. Le han estado lanzando al señor Puigdemont salvavidas desde el PSC, desde el PSOE, desde el PNV, desde las organizaciones de empresarios. Le ha estado lanzando salvavidas el propio gobierno de España, que está deseoso de encontrar una buena razón para no aplicar el 155. Y él, Puigdemont, se ha puesto a negociar sobre el tamaño que debía tener el flotador y sobre el material del que debía estar hecho, regateando el náufrago como si estuviera en disposición de escoger él el tablón al que agarrarse, mientras la tripulación se le amotina, porque el barco, todos ellos lo saben, el barco se hunde. Pues bien, hace falta que ante estas horas que nos esperan, el compromiso con la paz y con el civismo se mantenga más firmes que nunca, porque solo de esta manera, y subrayo, solo de esta manera, podremos terminar ganando. Y aún sigue con esto. Podremos acabar ganando. ¿Pero ganando el qué? El barco se le ha hundido, con 155 o sin 155. Estamos en el final del trayecto. Lo de ayer y hoy es el remate a la altura de lo que ha sido todo el proceso, o sea, un engendro. La traca final del despropósito histórico en el que ha metido a Cataluña el Frankenstein independentista en este dislate máximo al que hemos asistido en las últimas horas, dislate máximo de gatillazos, de imposturas, de piruetas, con el que ayer de nuevo volvió a abochornar. Después de haber estado hablando con Montilla, con Iceta, con Urkullu, con Moraga, con Ana Pastor, con Santi Vila, todos ahí buscando la manera de negociar. Y el señor Puigdemont exigiéndole al gobierno que le hiciera llegar primero el texto del decreto de anulación del 155. Y exigiéndole algunas otras cosas. Hoy cuentan las crónicas en los diarios que pedía la inmunidad a efectos judiciales, que pedía la excarcelación de los Jordis. Hay que estar muy fuera de este mundo para creer que el gobierno de un país te va a firmar un papel que diga: yo, Rajoy, me comprometo a cesar la represión a la que tengo sometida a Cataluña. Yo, Rajoy, retiro a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a todos los piolines del mundo. Yo, Rajoy, haré lo que esté en mi mano para que las acciones judiciales no sean muy gravosas, ¿no? Carlas, sé fuerte, hacemos lo que podemos. ¿Qué diablos se creían que iba a pasar? ¿Qué diablos se creen que es el Estado? ¿Con quién diablos se creía este señor que estaba tratando? Y sobre todo, ¿quién diablos les dijo que Cataluña fuera suya? En medio de esta estúpida confusión que han sembrado todos estos últimos días, hay algunas cosas que ya se han aclarado para siempre. Carles Puigdemont carece de talla y de coraje para presidir el gobierno de Cataluña. Oriol Junqueras, que pasaba por ser el inteligente, el hábil y el astuto de esta pareja, ha quedado a la altura de Puigdemont, y el procés está muerto. Por mucho que se movilicen los herederos de los Jordis,
por mucho que los payesos saquen sus tractores a la calle, por mucho que los estudiantes hagan huelga y por mucho que la CUP, el delito de rebelión consumado. El derecho a la indeterminación, que es en lo que ha estado el gobierno catalán, dura lo que dura. Es verdad que al independentismo le ha durado, por negligencia de sus adversarios, mucho más de lo históricamente digerible. Pero se acabó el tiempo. El tiempo de anunciar que ya llega la secesión, esto ya llega para frenar en el último momento y exigir que se les compense por no haber consumado el daño del todo. Se acabó el embestir al Estado y alegar luego que es el Estado el que te embiste a ti, ignorar la Constitución y lamentarte luego de que la Constitución no te lo pone cómodo, vulnerar tú la ley y acusar al otro de estar ignorando tus derechos. Y se acabó el predicar que el mundo entero se rendiría a tus pies porque España, bien lo sabes tú, le cae antipática por ahí fuera a todo el mundo. El cuento ha durado años y años y años. El cuento ha ido añadiendo capítulos cada vez más inverosímiles. El cuento ha monopolizado el debate público en Cataluña y en estos últimos tiempos en el resto de España. Pero incluso el cuentismo contumaz acaba agotándose en su propio falseamiento. Y en eso estamos, en el choque con la realidad. El choque con la realidad para los ciudadanos que se dejaron engañar y que ahora está siendo, claro, el choque tremendamente agrio. Defraudados por un gobierno imprevisible y caótico. Se ha comprobado ahora que esto del 155 realmente era muy eficaz en su condición disuasoria. Mucho más de lo que estos señores querían admitir. Así que Puigdemont y su corte, que decía que nunca se plantearía unas elecciones autonómicas porque sería repetir lo del año 2015, al final estuvieron ayer a punto de aceptar la convocatoria de esas elecciones. Dice Puigdemont que no le han dado garantías suficientes en el gobierno para que no se aplique el 155. Las garantías. ¿Qué garantías esperaba este ciudadano?